Bienvenidos amigos, amigas al reporte de Pata Amarilla. A pocos días de las elecciones del 6 de junio, el Perú vive un escenario de guerra. La polarización muy antagónica que implica esta segunda vuelta se ha transformado en un escenario de combate, yo diría casa por casa, con un torbellino de pasiones, de adjetivos, de estigmatizaciones y descalificaciones. Lo que tenemos es un escenario que es siguiente a otra guerra, a la guerra económica fruto de la pandemia y a la pandemia misma. De modo que en 14 meses los peruanos estamos transitando por periodos profundamente críticos. Me temo que la polarización, cuyo hito fundamental será el 6 de junio, es una polarización estructural, muy distinta a las polarizaciones que implicaron otras segundas vueltas desde el año 1990. Y creo que la única manera de desmontar esta polarización es pactando, organizando, estableciendo un escenario de cambios. Las encuestas ya antes de la primera vuelta señalaban que la mayoría de los peruanos rechaza al mismo tiempo un cambio radical, pero también rechaza y deja en una posición muy minoritaria aquel sector que señala que no debe cambiarse nada, ni del modelo, ni de la Constitución, ni del estado de cosas que tenemos ahora. De modo que la única manera de desmontar este periodo profundamente antagónico en el país depende directamente de la capacidad de los actores de poder pactar, del comportamiento maduro del próximo Congreso y del Poder Ejecutivo. Pero sobre todo, depende de la capacidad de incidencia, el peso moral, la actividad, la deliberación de la sociedad, que no es un cuerpo muerto, amorfo, y por ser plural, no deja de tener una gran cuota de incidencia. Cuando hablamos de sociedad nos referimos a la academia, a las organizaciones empresariales, sindicales, a las organizaciones de mujeres, nos referimos a los jóvenes, a las profesiones organizadas, nos referimos a las iglesias de distinto signo, a los productores agrarios, a los pueblos originarios, a las cámaras de comercio, es decir, una red de tejido social que en estos años, a pesar de la crisis, también fue protagónica en la lucha contra la corrupción y por reformas, sobre todo en los últimos 5 años. Esta segunda vuelta, además, es mucho más simbólica de lo que se esperaba. Muchos, me incluyo entre ellos, esperábamos de que el clima, el ciclo de debates, concluyese con ideas mucho más claras respecto al futuro del Perú, y eso no ha sucedido. No ha sucedido, por ejemplo, una especie de pacto y consenso, aun cuando sea tácito, de cómo enfrentar la vacunación para que no haya baches, cómo encarar el retorno a clases y la posibilidad de una tercera ola. Aspectos sustanciales como el enfoque de género, la descentralización, el cuidado del medio ambiente, el fomento de la ciencia y la tecnología o una política exterior que garantice soberanía, efectividad y liderazgo del Perú en el concierto internacional, tampoco han sido abordados. Y curiosamente, no obstante, en el terreno de esta extremada polarización, algunos sectores le entregan una sobre-representación o un sobre-significado a los actores que compiten en esta segunda vuelta. Habría que considerar, no obstante, que entre los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta juntos no suman el 26% de votos, más que el 26% de votos emitidos y más del 32% de votos válidos. De modo que esta subrepresentación no podrá ser escondida incluso, ¿no?, con una larga votación del primero sobre el segundo en la elección del 6 de junio. Los ciudadanos acudimos a las urnas, además, pensando de que esta es una elección simbólica, una elección necesaria, una elección obligatoria, pero dispuestos también a entender que esto será un trago amargo. No es la primera vez que los peruanos acudimos a las urnas en medio de la desesperanza. Lo hicimos en 1990, en medio de la crisis y el terrorismo. Y lo hicimos el año 2000, cuando la reelección de Alberto Fujimori también amenazó la democracia y la continuidad democrática de este país. De modo que desde una visión optimista, votar el día 6 de junio implica también un acto patriótico, en el sentido que nuestro voto podrá poner
sobre la mesa una plataforma de acción, de deliberación de los ciudadanos que sean capaces de protagonizar e imponer a los actores que se ubiquen en los niveles y en los lados más extremos del escenario un poco de moderación. Reitero la idea de que desmontar la polarización solo tiene el sentido de abrir para el Perú un proceso de cambios. Yo creo que ese será el sentido de la reflexión después del 6 de junio. Eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias.